Miércoles 3 de junio de 2020. Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España. Te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un diario hecho podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Bienvenidas, bienvenidos al Diario de Argifonte. Ya son 11 semanas y 3 días, es decir, 80 días del estado de alarma sanitario. Al final parece que van a ser, de forma definitiva, 99 días del estado de alarma sanitario. La cuestión es que recuerdo que decían que todo dependía del transcurso de los acontecimientos y que no se podía dar fechas concretas. Pero parece que los datos están siendo bastante buenos, de manera que ya, si todo sigue su curso, seguiremos adelante ya con unas fechas determinadas. Sí, porque parece que hace falta certezas para que la economía funcione. De la misma manera pienso yo que hace falta certezas para que la economía personal, familiar funcione. De manera que espero que se pongan las pilas y de la manera que, y repito mucho de la manera que, igual que quieren certezas para la economía, la macro, pues que sea también para la economía familiar y dejen ya de tanta precariedad para tantísimas familias y puedan ir hacia adelante. Me parece muy interesante y muy acertado que se haya aprobado la renta mínima, permitiendo que haya un mínimo de dignidad para las personas. Y de esa forma también se está cumpliendo con los derechos humanos y la Constitución. Estamos dentro de los 10 días de luto por los fallecidos de esta crisis. Desde mi punto de vista, y como ya lo dije en otro momento, me parece que deberíamos haber esperado a terminar ese estado de alarma sanitario. Pero claro, nos ponemos a mirar que la derecha estaba más preocupada por crispar y en ese uso y abuso y apropiación de los símbolos comunes para captar votos, y al final la presión ha ganado. Y es que la derecha tiene ese empeño de que el poder le pertenece. No se lo tiene que ganar porque se lo dé el pueblo, sino que directamente considera que le pertenece. Y resulta que el poder lo cede el pueblo. Y dura lo que dura. Pero claro, dura lo que dura una legislatura, o bien que otros partidos políticos pueden llegar a un acuerdo entre ellos para gobernar. Porque el pueblo cede el poder a los diputados, y los diputados pueden llegar a acuerdos para ver quién va a ser el presidente, y ese presidente elige el gobierno, de manera que si esa mayoría de diputados se encargan de llegar a acuerdos diferentes a los que podríamos decir de forma natural, como muchas veces piensa más de uno, puede haber un presidente que no sea el más votado, pero como mayoría si resulta el más elegido. De manera que, aunque en la legislatura anterior está gobernando a mitad de legislatura Pedro Sánchez, en esta es otro, y todo viene en relación a la serie de acuerdos que hay. No es el más votado, esa mentalidad que debe gobernar el más votado según le interesa, por ejemplo, a la derecha. Pero cuando no son los más votados se olvidan de eso y dicen que son los que consiguen más apoyo. No, sigue siendo el que tenga más apoyo, antes y ahora. Y eso me lleva a mí a pensar muchas veces que lo que está sucediendo ahora ya ocurría antes. Lo que pasa es que ahora se está dando rienda suelta a más de uno. Y cuando se han producido esta serie de manifestaciones a las que se han venido a definir algunos como la calle Borroca, la calle de Cayetano, pues un puñado de sujetos que antes estaban con sus bozales y estaban bien atados, ahora resulta que dan rienda suelta a su ideario, y bueno, también se ponen unos bozales pero con la banderita y para taparse la boca, pero siguen hablando y se ponen a pedir
golpes de Estado, aunque digan después que se sienten dolidos porque alguien les recuerde que lo han estado pidiendo. La cuestión es que eso lo han dicho y ha aparecido en Twitter y ya mucha gente lo ha denunciado, porque no es que alguien le haya dado por decir, no, mira, es que está pidiendo, porque a mí se me ocurre que quizás con esa mentalidad puede estar pidiendo, no, es que lo han dicho y lo han escrito en sus redes sociales y muchos lo hemos podido leer y eso es lo grave, que estén pidiendo que se movilice el ejército, que se movilice las fuerzas de derecha para quitarle el poder a la izquierda. Esto no es cuestión de derecha ni de izquierda, esto es cuestión de que hay una serie de partidos que han llegado a un acuerdo. Esos partidos tienen la soberanía que le ha cedido el pueblo y los que están gobernando ahora son los que están gobernando como antes estaban gobernando los otros. Pero parece que cuando gobiernan los que no son de su color deben ser arrebatados, si no por las buenas, por las malas. Y eso es lo lamentable, que están continuamente tratando de conseguir el poder y si no lo consiguen, están crispando, apropiándose de poder, de poderes, apropiándose de símbolos y buscando siempre el conflicto con los ciudadanos. Mientras ellos, claro, ellos se dedican a ondear banderas y a decir cosas que no tienen demasiado sentido. Y esto es curioso porque no se lleva solamente a esa crispación constante entre ciudadanos, sino hasta en las noticias. En las noticias que se supone que son relativamente objetivas, puedes comprobar perfectamente cómo se han dado 2 casos en una familia pakistaní que ha sido contagiada y en otra un grupo de amigos donde estaba un principito belga. Resulta que apenas se habla de ese principito belga que se ha saltado todas las normas y ha hecho lo que le da la gana, pero sí se habla y se repite muchísimas veces las noticias de esa familia pakistaní que está viviendo en España. No sé, no hace falta pensar demasiado para darse cuenta de lo que se está intentando transmitir. Derecha extrema, extrema derecha, derecha radical o derecha alternativa son muchos de los nombres que se le ponen a esta gente. Etiquetas para gente acomplejada que cada vez que habla dice que lo hace sin complejos. Etiquetas para gente que se etiqueta y dice que rehúye etiquetarse y que le etiqueten. Gente que necesita formar parte de algo para sentirse diferente a otros. Más importantes, ya que individualmente está claro que no. Entra en una serie de conversaciones en bucle en la que se autoconfirman para evitar caer en dudas. Eso me recuerda también a lo que ocurre en otros lugares donde se autoproclaman como Estado, que tratan de evitar las dudas y de esa forma necesitan constantemente la autoconfirmación de que son los mejores y terminan cometiendo algunos actos bastante lamentables en el que mueren ellos y matan a otra gente y todo por miedo a caer en duda. Triste. Es curioso ver cómo cada movida de la ultraderecha suele responder a apoyar a otros de los suyos, creando cortinas de humo, con lo que desviar la atención del gran público. En movimientos, y sí, utilizo la palabra movimiento, por algo será, movimientos a nivel global, en el que en cada lugar sacan las mismas frases, pero que se le cambie simplemente el nombre del país, la bandera y el nombre del culpable. Pero todo lo demás es exactamente idéntico, da igual que te vayas a España, Brasil o Estados Unidos. Es más, es que lo hacen incluso durante la misma semana y en los mismos lugares o en los mismos referentes de poder. Y después quieren ser ellos únicos y después quieren ser ellos diferentes y nos vienen contando de que les importa, por ejemplo, su país y sin embargo están haciendo exactamente lo mismo que le han dictado desde otros países para intentar derrocar esos poderes que a ellos no les gustan.
Y hoy leía yo en las noticias que un grupo de personas que se han disfrazado de policía han entrado en la casa de una familia, en una mansión al parecer, y los han secuestrado durante el tiempo que ha durado lo que es el robo de su mansión. Y eso me ha hecho pensar que, claro, hay tantísimas series de policíaca, de terrorismo, de atentados, de crímenes, de robos, que al final, después de una cuarentena, parece que la gente se han lanzado a aprender más de la cuenta con esa serie de cosas. Parece una tontería, parece que es algo típico, igual que cuando se dice que los niños cuando se ponen a jugar a juegos de guerra, pues unos dicen que no les pasa nada y otros dicen que lo que hacen es embrutecerlo y ver que la violencia es algo normal. Y en cierta medida, no digo que todos, pero yo creo que hay ciertas personas que, porque sean volubles o porque no sean lo suficientemente maduros, yo creo que sus estructuras mentales se ven derribadas con ese tipo de juegos o en ese tipo de series y demás. Y al final lo que hacen es que luego solo lo que le evita lanzarse a hacer barbaridades es el miedo suyo a sufrir ellos las represalias por sus acciones, potencialmente en un principio, y si lo hacen pues ya van con quizá ese miedo. Puede que no, puede que ya directamente lo hayan derribado ese miedo también. En ocasiones cuando se pregunta qué le llevó a cometer un crimen, he podido escuchar que la respuesta esa de porque podía o porque quise simplemente, porque ya no tenía miedo directamente ni tan siquiera esas represalias por acciones. Y hay quien necesita tener otro muro de contención mental, además de fortalecer el educativo, que se ve que flaquea, y el familiar, que también se ve que flaquea. Quizás deberíamos de buscar alguna forma de fortalecer o de crear alguna contención, alguna estructura social que le haga ver como un obstáculo mental mucho más grande de lo que tenemos ahora. Pero quizá simplemente son especulaciones mías y pensamientos que no llevan a ningún lado. Bueno, espero que te cuides mucho, tú y los tuyos. Venga, hasta luego. Te agradezco el tiempo que has dedicado a escucharme. Si te ha gustado o resultado interesante, te agradecería más aún que dejaras una valoración en Apple Podcasts, iVoox o Spotify y que lo compartas con tus amigos. Y si no te ha gustado, puedes compartirlos con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Te mando un abrazo. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.